Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. 12 grados la temperatura a esta hora en Montevideo y ya de arranque, como siempre, vamos a ver qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y los próximos días, que tenía previsto para esta mañana una mínima de 9 grados, actual 12, máxima 18, con cielo nuboso y algo nuboso. Lo mismo hasta el jueves, cielo nuboso y algo nuboso. Las mínimas van a cambiar, 11 será la mínima para mañana, miércoles 20 de septiembre, 20 será la máxima y el jueves 21, entra la primavera, 13 grados, 24 será la máxima. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias, y en virtud de las diferencias que se generan en la interna, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, propuso a los sectores que integran la fuerza política dar libertad de acción ante el plebiscito que promueve la Central Obrera, que promueve el PIT-CNT contra la reforma de la seguridad social. El tema será definido el próximo lunes por la mesa política de la coalición de izquierdas. En otro orden también les contamos que Andrés Capretti, asesor del ministro del Interior Luis Alberto Heber, hombre de extrema confianza, además del titular de esa cartera, renunció a su cargo y también a la actividad política en la lista 71 del herrerismo en el marco de las denuncias de violencia de género y acoso sexual en su contra. En otro de los temas que se destacan en esta mañana de martes, el ministro de Defensa aseguró que se está trabajando en la readecuación de fondos para tratar de satisfacer la demanda de Cabildo Abierto de aumentar el salario mínimo de la tropa. El Frente Amplio aseguró que apoya la propuesta, pero que de momento no hay avances en la interna. Hay más para contarles en esta mañana. El senador Sergio Botana del Partido Nacional criticó la propuesta del Ministerio de Salud Pública de aumentar la carga impositiva del tabaco y apuntó que en la cartera hay desconocimiento justamente sobre esta temática. Por su parte, la senadora frente amplista Amanda de la Ventura dijo que su fuerza política va a intentar restablecer los artículos eliminados en la Cámara de Diputados. También hoy, pasadas las 8:30, nuestra entrevista central, vamos a estar hablando del Montevideo rural. También, ¿por qué? Por estos días se está debatiendo la posibilidad de extender la emergencia agropecuaria. ¿Cómo impacta esto en la capital? Se lo vamos a preguntar a la directora de esa unidad, Isabel Andreoni, que estará con nosotros pasadas las 8:30 en nuestra entrevista central. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. @IMTránsito, @MBD Transporte. Lo que ocurre con el tránsito en la capital lo aporta el CGM a esta hora en tiempo real. Les contamos que José Cerrato, entre 20 de febrero y Tomás Claramonte, estará cortado hasta las 5 de la tarde por trabajos viales. También Grito de Ascenso entre Julia Guarino Fiecher y Boulevard Artigas, cortado hasta las 6 de la tarde por tareas de carga y descarga. Escocería desde Luis de la Torre hasta Enrique Muñoz, cortado de 9 a 12 por trabajos viales. Y también Joaquín Secoila desde Virapitá hasta Federico Susbiera Guarch, cortado hasta las 5 de la tarde, desde las 9, de 9 a 17, por tareas de saneamiento. A pleno sol, la mañana de martes. Vamos a comenzar el desarrollo de la información. Lo decíamos en los adelantos, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, propuso a los sectores que integran la fuerza política tener libertad de acción ante el plebiscito que promueve el PIT-CNT contra la reforma de la seguridad social. El tema será definido el próximo lunes por la mesa política de esa fuerza. La presidencia le ha propuesto a la mesa política de hoy para resolver en la que viene dejar en libertad de acción tanto a los partidos que integran el Frente Amplio como a las bases del Frente Amplio para apoyar o no apoyar la recolección de firmas que convoca una organización autónoma del Frente Amplio, el PIT-CNT, pero que el Frente Amplio respeta mucho. Es decir, ante una propuesta de plebiscito que no es una iniciativa del Frente Amplio, que no es la prioridad del Frente Amplio, la presidencia del Frente Amplio le propuso hoy a la mesa dejar en libertad de acción a la totalidad de los miembros del Frente Amplio para
estar en la recolección o no de las firmas, de acuerdo a lo que cada uno piense o fundamente sobre el tema, y dar libertad también de opinión. Es decir, la libertad es completa, no es solamente de juntar firmas, sino también de poder opinar sobre el fondo del tema. En otros temas también vinculados a la política, lo decíamos hace minutos, el asesor del ministro Luis Alberto Heber, hombre de extrema confianza del titular de la cartera de Interior, Andrés Capretti, renunció a su cargo justamente como asesor y también dejó la actividad política en la lista 71 del organismo del cual pertenece, esto tras las denuncias de acoso sexual en su contra. Andrés El Mono Capretti es un hombre de extrema confianza del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Fue su secretario en el Parlamento y ocupó cargos de asesor en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en el Ministerio del Interior. En las últimas horas, Capretti renunció a su cargo en la cartera de Seguridad, así como a la lista 71, tras una denuncia penal en su contra por presunto acoso sexual. La denuncia fue presentada por una ex compañera de trabajo, que también integraba el despacho de Heber en el Parlamento. El caso es investigado por la fiscal especializada en delitos sexuales, Alba Corral. En una nota enviada al ministro, Capretti anunció su renuncia a los efectos de velar por la transparencia de la investigación, así como evitar vincular dichos supuestos a la gestión, que con gran compromiso y esfuerzo viene llevando a cabo el ministerio. El ahora ex asesor de Heber fue denunciado por violencia de género ante la Fiscalía, al tiempo que también se presentó una denuncia por acoso sexual laboral en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Además, en otra misiva, Capretti también presentó su renuncia a la lista 71. Según dijo, estas denuncias afectaron notoria y sensiblemente a su persona y a su familia, y aseguró que el herrerismo no debe quedar involucrado en asuntos de índole personal. Hace minutos veíamos al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que hablaba justamente de dar libertad de acción a los integrantes de la fuerza política por la reforma que plantea el PIT-CNT. También en esa rueda de prensa lo consultaron justamente por otros asuntos, por este de Capretti tras su renuncia y también por la actitud del senador nacionalista Juan Sartori con respecto a las declaraciones juradas de bienes. Han sucedido una cantidad de acontecimientos que deberían llevar alguna crítica, ¿no? Confianzas porque sí, no conviene dar. Y en este gobierno han abundado las confianzas porque sí, porque lo conozco, porque era mi amigo, porque coloqué la confianza de mi familia en tal o cual persona, y esas confianzas se han demolido. Eso no quiere decir no confiar en las personas, quiere decir que cuando hay una denuncia es mejor investigar que colocar confianzas. La confianza no tiene por qué ser pública, es un sentimiento interno. Yo confío en una enorme cantidad de compañeros y compañeras, pero si hubiera una denuncia, como han existido sobre compañeros y compañeras, lo que pediría es que se investigara con independencia. Y por lo que hemos visto, muchas de esas confianzas del presidente en este caso el ministro, han sido defraudadas, ¿no? Pereira también realizó comentarios sobre la situación del senador Juan Sartori, que en las últimas horas argumentó por qué entiende que su esposa no debe presentar la declaración jurada. En este país nadie es más que nadie, y Sartori tampoco. Tener plata no puede ser sinónimo de hacer lo que uno quiera. La Constitución y las leyes están para cumplirse, y Sartori no las está cumpliendo. Y el primero que tendría que hacérsela cumplir es su partido, el Partido Nacional. Bueno, seguimos en temas vinculados a la política porque el ministro de Ambiente junto a su equipo, estamos hablando de Robert Bouvier, compareció ante la Comisión de Presupuesto del Senado que analiza el proyecto de rendición de cuentas. En ese marco, el senador colorado y miembro de la comisión, Adrián Peña, se refirió a un artículo que no comparte, que aspira a que las áreas protegidas sean en predios privados. Fue interesante, hubo un intercambio rico con los legisladores. Se volvió sobre el tema Arasatí, se volvió sobre el tema residuos, en fin, creo que también un tema bien importante que es el vinculado a áreas protegidas. Hay un artículo en la rendición que nosotros no compartimos, es un aditivo presentado por el senador Botana, que aspira a que las áreas protegidas lo sean en predios privados con el consentimiento del propietario. Desde otro punto de vista, eso es un retroceso en lo que Uruguay ha ido haciendo desde el punto de vista ambiental y en protección de biodiversidad, pero bueno, son debates que daremos a la interna de la coalición y veremos qué pasa. Por su parte, la senadora Amanda de la Ventura, coordinadora de la bancada Frente Amplista, dijo que el Ministerio de Ambiente presenta notorios problemas de gestión y cuestionó los gastos del proyecto Neptuno. Creemos que se embarca al país por 20 años a pagar
un monto que no hubiera sido el necesario si hubiera sido implementado de la forma que OCE venía históricamente haciendo. O sea, privados sí pueden construir, lo han hecho en otros momentos, pero tiene que ser del dominio de OCE, como dice nuestra Constitución, que el acceso al agua es un tema de un derecho humano universal. Y eso se pierde porque quien va a estar durante estos 20 años extrayendo el agua y haciéndole mantenimiento, más allá de que después OCE pueda llevarlo hasta las casas, es una empresa privada. Vamos a meternos ahora en asuntos laborales porque el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anunció en la tarde de ayer que aplicará un seguro de paro parcial para algunos sectores que vieron, sus tareas afectadas durante algunos meses del año. En ese marco, la iniciativa va a beneficiar a unos 1.000 trabajadores y trabajadoras y comprende, ven ustedes, a sectores afectados por la sequía, también por la diferencia cambiaria con la República Argentina, como la hotelería, el citrus y la fruticultura. En materia de hotelería, lo que se resolvió a nivel del gobierno es que por 3 meses va a haber un seguro de paro parcial para trabajadores de hoteles. Esto lo que busca es dar una respuesta a medida de una situación que está ocurriendo en muchos hoteles en el país, que es que en la etapa de baja temporada y con el agregado de que mucha gente opta por irse para la vecina orilla, estamos teniendo una actividad que se reduce sobre todo a los fines de semana. Un hotel puede, de alguna manera, mantener sus trabajadores en los fines de semana y que los envíe al seguro de paro durante cierto número de días durante la semana. Esto hasta que comience la temporada alta, que va a ser en diciembre. O sea que es de septiembre, octubre, noviembre. También las medidas de extender el seguro de paro parcial recaerá en los sectores frutícolas y citrícolas seriamente afectados por el impacto de la sequía. Estamos instalando un seguro de paro especial por 6 meses. Esto es desde que termina la zafra hasta comienzos del año que viene, que ya arranca la siguiente zafra. Dejamos la cartera de trabajo y nos vamos una vez más al Parlamento porque tras comparecer ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, el ministro de Defensa, Javier García, aseguró que la cartera está trabajando en la readecuación de fondos para tratar de satisfacer la demanda de Cabildo Abierto sobre los salarios más sumergidos de la tropa militar. En otro orden, anunció la compra de un buque oceanográfico a una empresa norteamericana por unos $4 millones. El gobierno, a través del Ministerio de Defensa Nacional, desde el año 2020 a la fecha, ha invertido más de $46 millones como masa salarial incremental. Hemos avanzado mucho, pero somos inconformistas. Y en ese sentido veremos dentro de la coalición de gobierno, coordinando los senadores de la coalición de gobierno con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía, si aún a partir de algunos trabajos, reingeniería de número, podemos avanzar todavía más en ese sentido. Nosotros estamos dispuestos a colaborar efectivamente, a ver qué tipo de ingeniería, de readecuación de los fondos podemos hacer para esto. Por otro lado, García se refirió a la compra de un buque oceanográfico e hidrográfico, usando fondos del Ministerio de Defensa por un monto de $4 millones. Lo que se cuestionó por parte de la oposición es que el costo del flete para traer el barco a nuestras aguas duplica el monto total del costo del barco. El valor del buque es en Estados Unidos, lo tiene una empresa de Estados Unidos, sirvió al Estado americano, es de aproximadamente $1.700.000, más $2 millones de puesta a punto de todas las cosas que hay que hacer para llegar al Uruguay de la mejor forma. Así que estamos hablando de una inversión de unos $4 millones aproximadamente, ¿no? De $4 millones, sin pedir un solo peso más a nadie, es decir, utilizando los fondos que actualmente están en el presupuesto de la Armada.
Bueno, y hubo repercusiones políticas a propósito de este asunto. La senadora del Frente Amplio, Sandra Lasso, manifestó expectativas sobre la posible reasignación de fondos para destinar a la tropa, pero que dijo que la situación por ahora permanece incambiada de cómo venía de la Cámara de Diputados en el análisis de la rendición de cuentas. En otro orden, cuestionó las compras que viene llevando adelante la cartera de defensa. Ojalá se consiga, pero no está planteado, no lo planteó así esta rendición de cuentas y bueno, hoy estamos como al principio. Ojalá aparezcan esos recursos. El Frente Amplio siempre estuvo dispuesto, reitero, a analizar todo lo que tenga que ver con aumentos, sobre todo a los quintiles más bajos, porque estamos hablando acá de diferencias importantes. Tienen que ser muy claros los números, estamos dispuestos a acompañar siempre y cuando esto aparezca y esté sobre la mesa con muchísima claridad. La senadora se preguntó si todas las inversiones que está realizando el Ministerio de Defensa son acordes a las necesidades que tenemos como país. Tenemos por allí 2 helicópteros Bell que las condiciones no sabemos cuáles son. Hoy lo preguntamos claramente y no quedó muy clara la respuesta. Tenemos allí la nave Protector que tenemos informes en contrario a lo que se expresó hoy aquí en la comisión, a que el Estado no sería el mejor. Se anuncia la adquisición o la llegada de un buque coreano, que en realidad el informe que tenemos es que el costo de traslado es mayor al costo del buque. Entonces, muchas veces quedamos en enunciados y después es, como dice el refrán, mucho ruido y pocas nueces. Vamos a cambiar de tema ahora. Les contamos que la justicia dispuso el sobreseimiento definitivo de los 3 jóvenes acusados por una violación grupal en el barrio Cordón. En febrero de 2022, los jóvenes fueron formalizados por un delito de abuso sexual especialmente agravado. Sin embargo, un año después, la fiscal Judith Rodríguez solicitó el archivo de la causa por considerar que no tenía pruebas suficientes para imputarlos en un juicio oral. A pedido de la defensa, a cargo del consultorio jurídico de la UDELAR, el caso fue reexaminado tras constatar que faltaba la declaración de un testigo y la pericia de un celular. Sin embargo, la jueza Blanca Rieiro ratificó el sobreseimiento, por lo que se decretó la libertad definitiva de los 3 jóvenes que habían sido imputados. Vamos a cambiar de tema ahora. Les contamos que el ministro de Turismo, Tabaré Viera, dijo que entre el viernes y el sábado salieron de nuestro país unas 60.000 personas e ingresaron algo más de 40.000. Viera espera que se dinamice el turismo interno en esta semana de vacaciones de primavera que para mucha gente comenzó hoy. Sabemos que estamos signados por una diferencia cambiaria que hace muy atractivo los precios relativos de Argentina frente a los uruguayos y que por lo tanto muchos uruguayos aprovechan a hacer una escapada argentina. De cualquier manera, hasta ahora lo que muestra los datos que nos ofrece la Dirección de Migraciones, que no son datos de turistas, no están depurados, son de gente que traspasa las fronteras, allí están los que van y vuelven, allí están los cruces fronterizos, pero bueno, no hay demasiada diferencia, en torno a 60.000 uruguayos han salido y han ingresado unos 40 y tantos visitantes extranjeros. Vamos a ver sobre el fin de la semana, después del miércoles, que se inicia la verdadera vacación escolar, ¿no es verdad?, sobre todo en el sector público. El ministro Viera dijo que desde la pandemia se planifican menos las vacaciones, por lo tanto aún no hay reservas significativas dentro del país. Sostuvo que en el litoral el turismo de termas tiene distintas realidades y se está viendo afectado por la diferencia cambiaria con Argentina. Las termas de Arapey están trabajando bien, pero no pasa lo mismo con las de Daymán. Trabaja fines de semana largos bastante bien, durante la semana no está ocurriendo y por eso, bueno, seguimos estudiando esa realidad y ver, además de los apoyos que hoy tienen en cuanto a beneficios que se le brinda al turista de exoneración de impuestos, de IVA, etcétera, se siguen estudiando esas realidades y cómo podemos apoyar. La información llega ahora desde Exteriores, en el móvil a cargo de Luca Velosa, a quien ya saludamos. Luca, ¿qué tal? Buen día, bienvenido.
Muy buenos días, José María. Saludo para ti y para todos allí en el estudio. Estamos en las inmediaciones del nuevo centro shopping porque los trabajadores del JAN vienen denunciando acoso laboral y represión antisindical. Estamos con Denis Laluz y con Martín Rodríguez del sindicato del JAN. Bueno, ustedes vienen realizando una serie de movilizaciones. Buen día, ¿qué tal? Sí, la última, que fue la que se hizo más conocida, que tuvo buena repercusión, fue el día sábado en Tres Cruces, en el contexto del Consejo de Salarios, que estábamos negociando el nuevo convenio y bueno, en ese contexto una legítima manifestación, sin problema, con buena respuesta de los trabajadores y también denunciando el tema de acoso, más ahora en el Consejo de Salarios que siempre padecemos, ¿no? Cabe esta aclaración porque hubo versiones de prensa que sostienen que hubo inclusive dificultades con los clientes. Sí, hubo un medio que insinúa que hubo alguna cuestión con clientes, que no hubo nada. Nosotros estuvimos volanteando fuera del shopping, luego entramos al shopping, estaba lleno de policía cuando entramos, o sea, y nosotros siempre pedimos a los compañeros que graben todo. Tenemos un montón de grabaciones, incluso con clientes aplaudiéndonos y dándonos para adelante. Entramos al shopping, luego al Tata, no cortamos el paso, o sea, una manifestación legítima en el contexto del Consejo de Salarios, donde pedimos aumento y mejoras de condiciones. ¿Cuántos son los trabajadores del sector y cuántos en su sindicato? En el sector somos alrededor de 30.000 trabajadores, en nuestro sindicato somos casi 1.000, tenemos afiliados casi al 30%, y la mayoría de los supermercados es lo mismo, tenemos el 30% de afiliaciones. Lo que quería aclarar que la movilización fue convocada por la coordinadora de supermercados. De supermercados, no solo yo. Y nos acompañaron también las compañeras de tienda, que también están pasando por más o menos lo mismo. La propuesta de las patronales es ir con las pautas del gobierno, no moverse, no tener aumento real. También hay una cuota que quedó para atrás, que es un 2,1% de recuperación, que la patronal ofrece pagarla en 3 cuotas, cuando se firmó en 2. Nosotros queremos que la paguen en 1, que es una recuperación que es mínima, y bueno, por eso estamos peleando. ¿Cómo sigue la negociación ahora? El día 27 tenemos reunión de nuevo, ellos van a venir con alguna propuesta. Se han negado a todos los beneficios que le proponemos, también le propusimos capacitación para los trabajadores, porque con la reestructura que está pasando en la mayoría de los sectores. Y también queremos un salario mínimo nacional para supermercados, porque tenemos compañeros que trabajan 6 o 4 horas que no llegan ni al salario mínimo. Y bueno, se nos ha negado todo. Ustedes hablan de acoso allí en las reivindicaciones. ¿Cuáles son estas situaciones que ustedes pueden visualizar, que se pueden individualizar? Las más fáciles son los cambios de horario, los cambios de descanso, amenazar directamente de si tal día se adhiera a un paro un compañero, las repercusiones que va a tener. O sea, el hacer uso de un derecho que trae un castigo. Es así de fácil. Eso es lo que está pasando. Quería aclarar también que la plataforma nuestra de Consejo de Salario es magra también. No es que estamos pidiendo un 25% de aumento. Nosotros pedimos un 1% sobre las pautas del gobierno, un 1% semestral. Así que tampoco es una cosa muy complicada. Las patronales incluso amenazaron de que si aceptaban ese 1% si tirábamos abajo el resto de la plataforma. O sea que estamos ahí, medios trabados. En cuanto al acoso, Martín tiene más claro. A ver. Sí, lo que manifestaba es que el acoso es sistemático, automáticamente que se afilian. Bueno, tenemos muchos compañeros jóvenes que quieren estudiar, y automáticamente que se afilian le ponen los horarios de trabajo el horario que estudia. O sea que se le hace imposible estudiar y mejorar. Por eso hablamos de la capacitación y llegar a un acuerdo para que haya, que se le libere los horarios que estudia, ¿no? ¿Habrá más movilizaciones de ahora en más? Sí, sin duda, porque lo que queremos es que se avance en negociar, Consejo de Salario en mesa de negociación, y no imponernos lo que quieran. Nosotros estamos cumpliendo un derecho, no trancamos nada, no le complicamos a nadie, y haciendo uso de ese derecho vamos a seguir. Agradecemos a los dos. El 27 entonces es la próxima instancia donde los trabajadores buscan destrabar esta negociación.
Muy bien, Luca, muchas gracias y estaremos atentos a esa situación. Nosotros les contamos ahora que continúan las discrepancias respecto a la política antitabaco en el Parlamento. Ven ustedes, en ese sentido, el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, criticó la propuesta del Ministerio de Salud Pública de aumentar la carga impositiva del tabaco y apuntó que hay desconocimiento de la cartera en esa materia. Por su parte, la senadora Frente Amplista Amanda de la Ventura dijo que su fuerza política intentará restablecer los artículos que fueron eliminados en la Cámara de Diputados. Yo sé que lo ideal es decir que le pongo impuestos y prohíbo el tabaco, porque el tabaco es malo. Lo único es que, lamentablemente, el sustituto del tabaco de hojilla, armado de hojilla, que fuma el más pobre, el sustituto no es un tabaco, no es el cigarrillo de mejor calidad, sino que el sustituto es el cigarrillo de contrabando, cuya calidad no conocemos y presumimos muy mala y hace mucho más daño a la salud. Entonces, al final, el desconocimiento del Ministerio nos termina empujando hacia una idea que no se compadece con la realidad. Nuestro país venía avanzando en el tema del rechazo al uso del tabaco por los perjuicios que trae a la salud de nuestros compatriotas, pero evidentemente desde el gobierno no se tiene la misma mirada y entonces ante estos dos artículos que constituían también un nuevo avance, se resuelve retirarlos. Para nosotros, como tenemos esta instancia en el Senado, de que tenemos la posibilidad de que eso se reincorpore, bueno, vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo y bueno, y ojalá tenga los votos correspondientes, ¿no? Dejamos el Palacio Legislativo y nos vamos al litoral porque hay más polémica. El Frente Amplio denunció posibles contrataciones directas en la Comisión Administradora de Río Uruguay. Estamos hablando de la CARU, algo similar a lo que ocurrió en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. En este marco, el senador colorado Adrián Peña dijo este lunes que el representante de su partido en la CARU le aseguró que esto no es así. Creemos que no hay tal situación, es decir, estuvimos informándonos, no hay ningún presupuestado, la gente que ha entrado son eventuales para puestos de peaje, además funciones que se han ido cumpliendo y llenando de esa manera también en la administración anterior. CARU ha tenido un uso eficiente de sus recursos, ha bajado su presupuesto en términos generales, ha hecho devoluciones incluso rentas generales, a pesar de que en el año 2020 tuvo una restricción en ingresos, dado que gran parte de los ingresos de CARU son los peajes, y en pandemia, al estar cortados los puentes, bueno, recibió menos dinero. Sin embargo, ha mejorado la gestión y lo ha hecho con menos recursos. Pero bueno, hay que irlo estudiando y hay que ir viendo en cada caso cuál es la realidad. Creo que no estamos ante una situación similar en CARU, pero bueno, habrá que escuchar en la jornada de mañana. Viene Cancillería y viene con los presidentes de las comisiones y luego lo que será la futura interpelación. Entonces así tendremos oportunidad de conocer toda la información, además de la respuesta al pedido de informe que hizo la diputada Botino, que creo que es pertinente y nos va a aclarar a todos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el fútbol? Algo que muchos nos preguntamos. Les contamos que la reunión entre la Unión de Clubes y las Sociedades Anónimas Deportivas, anónimas así se dice, culminó sin acuerdo entre las partes, por lo que hoy a esta hora, no habrá fútbol profesional por tercer fin de semana consecutivo. La reunión que se realizó en la sede de la Cámara de Comercio permitió algunos avances en una negociación que parece bastante trabada. Sin embargo, las partes aún mantienen diferencias y acordaron reunirse nuevamente este jueves. El pasado 7 de septiembre, la Motora Uruguaya de Futbolistas Profesionales decretó un paro de actividades en el fútbol masculino en reclamo de la votación de un nuevo estatuto del jugador. En concreto, los jugadores reclaman una mejora de los sueldos mínimos en la segunda división. En este contexto, los clubes que integran la Unión de Clubes definieron no votar el estatuto hasta que la Asociación Uruguaya de Fútbol apruebe la creación de la Liga Profesional.
Todo puede cambiar de cara al fin de semana, pero parece bastante compleja la situación. Así que a esta hora, hoy a esta hora, no habría fútbol el próximo fin de semana. Vamos a hacer una pausa muy breve. A la vuelta hablamos de la emergencia agropecuaria, su posible extensión y cómo impacta esto, entre otras cosas, en el Montevideo rural. Vamos a recibir a Isabel Andreoni. Pausa, ya seguimos. Seguimos con más MBD Noticias, segundo bloque, y como decíamos, ya está con nosotros la directora de la unidad Montevideo Rural, Isabel Andreoni. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenida. Buenos días, muchas gracias y un saludo para todos y todas. Un placer que esté con nosotros, Isabel. Desde enero que no nos veíamos. Exacto, estuve aquí para explicar las medidas que había anunciado y que estamos ya ejecutando la Intendencia de Montevideo frente a la emergencia agropecuaria. Efectivamente, y la emergencia agropecuaria justamente fue tema de discusión y se manifestó en la última Expo Prado. Por ejemplo, en el cierre de esta edición 118, el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, dijo que tras las consecuencias de la sequía, el gobierno observa como conveniente extender la emergencia agropecuaria, una emergencia que fue declarada en octubre del año pasado, está vigente en principio hasta el próximo 23 de septiembre, y bueno, va a haber una reunión en las próximas horas para saber si se extiende o no esta emergencia. ¿Qué expectativas tiene justamente Montevideo Rural con esto? Desde el Consejo Agropecuario Departamental de Montevideo, que está constituido por la directora del Ministerio de Ganadería de Montevideo, la Intendencia en mi persona por ley, que tiene que ser el que esté a cargo, y línea y colonización, estamos solicitando, y la Mesa de Desarrollo también, que se siga extendiendo porque las lluvias más o menos medias en Montevideo han andado en 200 milímetros cuando tenemos un acumulado de déficit de 3 años, es decir, que estamos hablando de un acumulado como de 2000 y pico de milímetros. Claro. Entonces, estamos muy preocupados, es decir, que ya comenzamos a pensar si esto no llega a llover, cómo se va a hacer, a pesar de todas las medidas que tomó ya la Intendencia y que ya ejecutamos. Tenemos ejecutados 120 fuentes de agua, que más o menos calculemos que son unos 2.970 metros cúbicos por fuente de agua, que eso, yo voy a poner un cultivo sencillo para pensarlo, un cultivo de hoja consume 47 metros cúbicos mensuales en una media, ¿no? Porque depende de las condiciones ambientales, pero poniendo una media, es decir que hemos logrado dejar, pero si no llueve, la fuente, está todo pronto para decir, bueno, queremos recibir el agua. Claro. Entonces, hay que estar pensando ya en que esta emergencia agropecuaria, nosotros estamos trabajando ahora con el Plan de Acción Climática, que era la 4ª medida que había anunciado la Intendencia, que justamente lo que está buscando es, bueno, cómo hacemos para trabajar esta situación climática que vino para quedarse, yo lamento decirlo, pero los modelos estadísticos nos están diciendo que cada vez vamos a tener más cortos estos periodos en los cuales se producen estas secas. A propósito de esto, ¿el efecto de la lluvia no se ha sentido todavía en la capital o, por ejemplo, en el Montevideo Rural? No, se sienten los cultivos, porque es decir, la acumulación en la tierra, por supuesto, no tenemos el déficit hídrico en el suelo como que teníamos, pero no da para acumular agua. Claro. Entonces, la acumulación de agua para el departamento de Montevideo es fundamental porque nosotros no estamos sobre un acuífero, lo que tenemos son fisuras de la roca, en algunas zonas, en otras es muy poca la fisura que hay, y estamos yendo a pozos que están de 59 metros para abajo, y donde en la seca salía el agua salada. Entonces, tenemos un desafío ahí de desalinización del agua que ya se han buscado algunas técnicas, los productores ya tienen estudiadas algunas formas donde bajan el contenido de sal, pero la fuente principal para el departamento de Montevideo es el agua superficial. Claro. Es decir, las cañadas que tienen, que ya se han hecho limpieza de cañadas también, y todos los tajamares y polders que tenían,
que tiene Montevideo, que fue lo que nosotros hemos limpiado, ¿no? Que Claro. son 120 hasta ahora. Se limpiaron y se instalaron un montón de estos polders. Eso, lo aprendí ahora con la emergencia, eso, y quiero decirlo. ¿Qué otras alternativas se pueden manejar para ponerle el foco en lo que se viene? Usted decía, esto llegó para quedarse. Y bueno, nosotros pensamos que dentro del plan de acción climática, que es lo que estamos trabajando con los productores, es manejo del suelo, es fundamental, suelo y agua van juntos. Nosotros lo que hemos observado es que aquellos predios que tienen un manejo agroecológico sufrieron menos la seca porque tienen un suelo vivo. Es decir, el concepto de suelo vivo que ahora está sonando a nivel mundial es un concepto que venimos trabajando desde la Intendencia y desde el equipo técnico de la Intendencia desde hace casi 2 años o un poco más. ¿De qué hablamos cuando hablamos de suelo Cuando vivo? hablamos de suelo vivo decimos que el suelo es un laboratorio vivo. El suelo tiene microorganismos, tiene sinergias entre esos microorganismos, tiene sinergias entre plantas que lo que le dan al suelo es que tenga disponibilidad, por ejemplo, del fósforo, que muchas veces el fósforo, decimos no hay fósforo disponible y tenemos cantidad de fósforo en el suelo. Entonces esas sinergias hacen que nosotros no tengamos que poner fósforo, que no tengamos después problema con las fuentes de agua, que el fósforo se va a las fuentes de agua y tenemos problema con el agua, sino que tenemos que ir a buscar, a darle vida a ese suelo para que esos microorganismos trabajen, para que las sinergias entre alternancia de cultivos hagan que ese fósforo quede disponible. Hay muchísimos estudios hechos, y acá nomás en Argentina, con suelos muy parecidos a los nuestros, donde introduciendo una leguminosa que nodule bien, que permita esa movilidad y esa vida, el fósforo queda disponible. Entonces, el suelo vivo es eso, es un laboratorio vivo donde no le echamos químicos, es decir, no lo hacemos drogadicto, porque en realidad estamos teniendo un suelo que está adaptado a la drogadicción, decimos nosotros, Esto para es natural, ponerlo. no está contaminado. Exactamente, es todo una fertilización y una recuperación de esa vida, que ahora a nivel mundial está sonando en todos lados porque hay una conexión entre el suelo vivo y nuestra flora intestinal, eso está más que estudiado, y por lo tanto también en nuestros problemas de depresión. Me gustan mucho las charlas con usted, Andreoni, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Eso es importante destacarlo. Cuando usted vino en enero, recuerdo que estábamos hablando de las medidas alternativas y demás que estaba planeando la Intendencia, y hablamos un poco de las zonas que se estaban viendo afectadas por la sequía. Pasando de raya, ¿cuáles fueron las más perjudicadas? Bueno, nosotros tenemos la fruticultura, y sobre todo en Perales, tuvimos muchísima muerte de plantas. Esto también nos lleva a un desafío que lo estamos conversando entre técnicos, lo estamos haciendo regional porque el mismo problema ha pasado, por lo menos en Argentina, que hablamos el mismo idioma y nos es más fácil. Porque la fruticultura había ido hacia una concepción tecnológica de especies de árboles enanizantes, pero porque dan fruto antes, porque bueno, una cantidad de cosas que el mercado marca, pero tienen un sistema radicular muy pequeño y nosotros necesitamos ahora plantas que tengan un importante sistema radicular, porque cuanto más sistema radicular tiene la planta, mayor capacidad de poder absorber el agua del suelo y menor pérdida de agua hacia afuera, ¿no? Es decir, que el sistema, ese suelo vivo, tiene la capacidad y las raíces pueden explorar más suelo y por lo tanto ir a buscar el agua donde está. Ahí en fruticultura hemos tenido pérdidas importantes de árboles y de producción. La producción, sobre todo en manzana y pera, el durazno escapó, porque el durazno empieza a dar en octubre y el fuerte llega a enero, entonces se escapó, pero manzana y pera no escaparon. Y después en horticultura era muy triste ver los zapallos quemados, es decir, superficies que no se pudieron. Y ahora eso también es algo que hay que trabajarlo fuerte, es decir, cómo planificamos un predio de producción. De acuerdo a nuestra capacidad de agua, de acuerdo a nuestra capacidad de suelo. Entonces, ahora en el periodo que estamos ahora, estamos dando talleres
de capacitación para los productores conjuntamente con la Facultad de Agronomía, para que, bueno, poner a disposición esa información y conversarla con los productores para que entiendan este funcionamiento y puedan unirse a las medidas. Y seguir sobreviviendo además, ¿no? Y sí. Isabel, y los productores están enganchados con esta iniciativa. Sí. ¿Ustedes los van a buscar? ¿Ellos pueden acceder a estos talleres? A ver, los talleres estamos trabajando, porque en el plan de acción climática es abierto a todos los productores, pero empezaba con los 300 y pico de productores que se adherieron a las medidas de la Intendencia, que ya es bastante, ¿no? Pero bueno, venimos trabajando fuertemente con ellos porque son los que ya se habían acercado, con los que ya hicimos. Cada medida de la Intendencia significó una o más de una visita técnica donde se determinaba cómo trabajar y cómo limpiar el tajamar. Encontramos tajamares que estaban hechos al revés, por ejemplo, y tuvimos que cambiarle el diseño para que pudieran... Bueno, todo eso requirió de un esfuerzo técnico muy grande y después cada solicitud, que fueron 225 solicitudes de materiales para la producción, también requirió de una o dos visitas técnicas. Es decir, que ya en ese intercambio fuimos elaborando o vislumbrando la cuarta medida del Plan de Acción Climático, porque bueno, ese contacto nos permitió intercambiar con los productores y después de ahí ya arrancar a estos talleres que los comenzamos en el oeste, pero ahora en octubre arrancamos hacia el centro este del departamento. Bueno, bien por Montevideo Rural ahí remangándose, bien por los productores y los trabajadores también que se suman, ¿no? Están interesados, que son los principales interesados. Recién hablábamos, nos quedan pocos minutos, pero hablábamos de que hubo pérdida de producción. ¿Productores quedaron por el camino en el marco de esta sequía, de la emergencia? Bueno, esto lo vamos a saber cuando tengamos los datos del censo, que todavía no hemos podido acceder a los datos preliminares, que estamos pidiendo por lo menos que nos digan en las zonas los productores que están o no. Yo creo que los productores están haciendo un esfuerzo muy grande para sostenerse. Ustedes tienen que pensar, y todos tenemos que pensar, que un productor es un cúmulo de cultura y un cúmulo de historia. Por lo tanto, el productor, como todos nosotros, luchamos por nuestra cultura y luchamos por nuestra historia. Entonces, nos cuesta mucho bajar los brazos y bueno, nosotros trataremos desde lo que nos toca, es decir, hemos trabajado desde el corazón las depresiones de los productores, porque otras herramientas no teníamos, pero por lo menos sí lo tenemos, y bueno, y seguiremos desde ahí también peleando y trabajando junto a ellos para poder seguir manteniéndolos en lo que es su ámbito, lo que es su cultura y lo que es su historia. Isabel, comenzamos esta entrevista hablando de la Expo Prado. En esa Expo Prado, Montevideo Rural tuvo dos distinciones. Cuéntame un poquito de qué fueron. Sí, fueron dos distinciones. Una fue el primer premio al mejor stand de intendencia y el primer premio a la mejor ambientación. Y esto creo que es un premio a todo esto que estamos hablando, todas las productoras, porque en ese momento éramos todas mujeres las que estábamos, quiero decir que lloramos bastante porque después de este año tan así, para descomprimir un poco. Esto fue extraordinario, y bueno, y también al artista que lo hizo posible, que fue Mancebo, que sin él fue el que supo tomar toda esa sensibilidad de los productores y expresarlo muy bien. Está muy bien, está muy bueno. Felicitaciones por eso y a seguir trabajando. Siempre es un placer hablar con usted, Isabel. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, siempre estamos. Muy bien, la seguiremos molestando. No es ninguna molestia, es un placer. Muchas gracias. Bueno, pasaba Isabel Andreoni, entonces directora de la Unidad de Montevideo Rural. Ahora, en otros asuntos, les contamos que la gremial de médicos de la ex mutualista Casa de Galicia expresó sus diferencias con el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo para el pago de créditos laborales impagos a los exfuncionarios. Ese proyecto de ley, tal cual lo vimos y fue lo que discutió la Asamblea, plantea
de forma total 8 millones de dólares para absorber estos despidos con un tope de 30.000 unidades indexadas. Para que haya un elemento de comparación, la ley que regula el fondo de garantía del BPS tiene un tope de 105.000 unidades indexadas. Ya ahí hay una diferencia sustantiva. Y si tomamos en cuenta lo que son los despidos de forma global a todos los trabajadores médicos y no médicos, se adeuda aproximadamente unos 42, 43, depende del tipo de cambio que se utilice, millones de dólares en lo que respecta a todo el despido y todos los créditos laborales. Si uno toma lo que era, si se hubiese hecho todo a través del fondo del BPS, que era la idea original que existía, estaríamos hablando de que, dado ese tope de 105.000 UI, deberíamos estar necesitando aproximadamente unos 24 o 25 millones de dólares para hacer frente a lo que había sido prometido. Vamos ahora con otros asuntos. Les contamos que quedó inaugurada la placa del proyecto ALBA, Audiología de las Memorias. Esto es en el ex hogar Yaguarón, donde funcionaba el hogar femenino de menores número 2 de Consejo del Niño. En los años 1974 y 1975, allí estuvieron detenidas decenas de adolescentes que militaban en las juventudes políticas y también en los gremios de secundaria. La placa contiene un código QR que permite conectarse a través de sus teléfonos y escuchar un audio con una narración elaborada por quienes estuvieron recluidas en el Yaguarón. Además, en ese vínculo puede observarse un video en lengua de señas uruguaya con la interpretación de dicha narración. Es un trabajo que me llevó mucha investigación, mucha lectura de qué es lo que pasaba ahí para al final hacer igual un dibujo muy simple, digamos. La idea era generar imágenes muy sencillas de un trazo, incluso si se quiere replicable por otra gente. También por eso usaba el código de imagen de un solo color, digamos, sobre fondo neutro, con colores que cambian de acuerdo al circuito. El amarillito son las víctimas, gris son los centros de reclusión. Para quienes estuvieron recluidas en este centro, la colocación con la placa fue removedora, pero a la vez esperanzadora por mantener la memoria viva. Yo nunca había vuelto a pasar por la puerta de este lugar. Caí cuando tenía 16 años, tengo 65. Así que la primera vez que volví a este lugar fue ya para entrar, cuando estábamos preparando la señalización, y fue muy removedor. La primera vez vine con 2 o 3 compañeras, la segunda vez ya éramos un grupo y fue muy raro. Como que yo no estuve aquí, yo estuve aquí. Fue muy removedor. Para que sean un aporte para pensar y repensar las vulneraciones de aquel entonces, las vulneraciones de hoy, los cambios que queríamos entonces y bueno, y los cambios que nos gustaría que fueran posibles hoy. Vamos a abrir el capítulo internacional, nos vamos hasta España porque el presidente Pedro Sánchez da por segura su reelección y criticó al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su descomunal pérdida de tiempo al intentar su investidura, dijo. Los ciudadanos dijeron alto y claro que la propuesta derogatoria del PP y Vox salió derrotada y que hay números para que el Partido Socialista pueda seguir gobernando, expresó el mandatario. En un acto organizado por el Partido Socialista de Galicia en la localidad de Sigüeiro, en la provincia de La Coruña, y ante 2.500 dirigentes, el presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que seguirá siendo el jefe del Ejecutivo y le reprochó al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por su descomunal pérdida de tiempo para tratar de llegar al poder sabiendo que no tiene los votos suficientes para hacerlo. El debate de la investidura de Feijóo se realizará en el Congreso el 26 de septiembre, pero ya es un hecho que el líder derechista no podrá conseguir los apoyos necesarios, ya que únicamente cuenta con los votos de su partido y con los de Vox, por lo que ni siquiera con el apoyo de los autonomistas navarros y canarios llegaría a los 176 necesarios. Sánchez dijo que Feijóo sea el jefe de la oposición es una magnífica noticia para España, porque habrá un gobierno progresista que siga revalorizando las pensiones, subiendo el salario mínimo, dignificando las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, un gobierno comprometido con el feminismo, con el avance de derechos y libertades, dijo
dijo Sánchez. Mientras tanto, los socialistas siguen acercando posiciones con los catalanes de Junts per Catalunya, el sector liderado por Carles Puigdemont, que es el que más reparos puso en apoyar al Partido Socialista a seguir gobernando, aunque dijeron que la negociación a fondo con Junts no comenzará hasta después de la sesión de investidura, pero que los contactos previos ya existieron, como la reunión mantenida por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno, con el líder independentista en Bruselas. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad y las noticias vuelven a las 13:30 con Rosina y a las 19 con Martín y Natalia. Nosotros a las 8 de la mañana, bien tempranito, con la primera edición. Que pasen bien.